Bienvenidos sean todos ustedes. Les da la bienvenida la Iglesia Berea Santiago de Chile. A todos los que nos visitan por vez primera, hoy día tenemos a nuestra hermana María Escobar que nos visita y también sus nietos, vienen en compañía de sus dos nietos, sean bienvenidos, y también darle la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales. Agradecer por estar siempre siguiendo nuestros estudios. Como saben, estamos predicando el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 13, hoy día vamos a meditar del versículo 1 al 13. Del versículo 3 al 13. Y el título del sermón de hoy es Señales antes del fin. Y los invito a que ya tienen lista ya. Y nos ponemos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: «Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse». Jesús respondiéndoles comenzó a decir: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, nuevamente muchas gracias por haber dejado tu palabra. Esta palabra hermosa que nos anima, que nos fortalece en los momentos de prueba, en los momentos difíciles de nuestra vida, Señor. Gracias por ser esa roca, ese castillo libertador que nos sostiene. Gracias porque mediante estas enseñanzas podemos darnos cuenta que todo lo que está escrito es verdad, porque las profecías se dieron y se cumplieron al pie de la letra. Gracias, Señor, por la iglesia que tú dejaste para poder reunirnos, para poder ser perfeccionados a través del poder de tu palabra. Que el día de hoy el Espíritu Santo nos guíe y me ayude para dar este mensaje de una manera práctica, sencilla, en la cual tú seas glorificado. Y úsame como un instrumento en tus manos, y que seas tú hablando a través de mí. Y llévate la gloria, la honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos?
El contexto sucede después que las multitudes aclamaban y proclamaban al Señor. ¿Se acuerdan que le decían, Él es el Hijo de David? Y luego viene la situación del templo, cuando Jesús profetiza que el templo iba a ser destruido. Desde ese momento los discípulos empezaron a preocuparse y empezaron a decir y estar confundidos porque cómo una construcción tan frondosa, tan esplendorosa, iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Y le dicen al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, como sabemos, empezó a preparar a sus discípulos para su muerte, para su resurrección, para su ascensión y para su inminente regreso, su segundo regreso a la tierra. Este capítulo de la vida de nuestro Señor Jesucristo no nos muestra milagros, pero sí tiene una enseñanza escatológica. Sabemos que la escatología es el estudio de los tiempos finales, de esos acontecimientos proféticos. ¿Y cuáles son estos acontecimientos proféticos que el Señor está señalizando al final de esta época? Está manifestando que van a suceder cosas catastróficas que tendrán que venir a la humanidad. Y eso le agregamos el tiempo de la gran tribulación, detallando gráficamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También esto nos debe hacer comprender que pronto se acercará el tiempo en que el poder divino tomará acción total sobre todo poder humano. O sea, la venida de Cristo vendrá con todo su poder y todo el mundo lo verá. Vayamos al versículo 3 y 4. Y dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Vimos en el sermón pasado, la primera señal era la destrucción del templo y de Jerusalén. El Señor ya había dado un veredicto sobre el juicio que iba a caer sobre Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando vimos la maldición de la higuera? Que el Señor dijo que todo aquel que no diera fruto iba a ser cortado. El Señor declara juicio a este sistema religioso al cual se le encomendó una tarea y no la cumplió. Y el Señor decretó juicio, la maldijo a esta higuera y esta higuera murió. Y esto lo estaba profetizando a este sistema judío que no daba fruto. Y el juicio de Dios cayó y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, comandado por el general Tito, que después se hizo emperador y sitió todo Jerusalén y fue una destrucción catastrófica, despojando todo el esplendor del templo. Una destrucción que sería definitiva y para siempre y nunca más se levantaría. La curiosidad sobre la escatología bíblica siempre ha estado presente desde los primeros tiempos y siempre van a haber cristianos o discípulos que van a tener más interés que otros, como en esta ocasión Pedro, Jacobo, Juan y Andrés tenían curiosidad por saber qué era lo que iba a venir.
En cuanto a la segunda pregunta, la vamos a complementar con Mateo 4:3, porque es un poco más completa. Y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En cuanto a la segunda pregunta, habiendo constatado que Israel le había rechazado y que no establecería su reino en ese momento, Jesús anticipa las señales y los acontecimientos que sucederán antes de su regreso a la tierra, que va a ser en poder y gloria para reinar. Vayamos ahora al versículo 5 y 6. Y dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Otra de las señales de los últimos tiempos es la multiplicación de los falsos maestros, de los falsos pastores y ministros que vendrán diciendo, yo soy el Cristo. La gente estará esperando la venida de Jesús y muchos dirán, yo soy el Mesías, yo soy el que vengo aquí a ayudarte. Las señales que están en Marcos 13 son casos que ya han sucedido, es decir, falsos mesías ya han aparecido a lo largo de la historia. Pero ¿cuál es el punto clave para entender Marcos 13? Que en esta época va a haber una intensificación de las señales, es decir, que cuando estemos en los últimos tiempos, en ese tiempo de la gran tribulación, se multiplicarán como nunca los engañadores de falsos maestros. Se multiplicarán de una manera espantosa. Aquellos impostores se presentarán como el Mesías y aparecerán cada día más y más. Y podemos entender que en esa época van a estar viviendo tiempos difíciles, terribles en la humanidad. Y la gente estará esperando un Salvador, estará esperando a alguien quien les solucione sus problemas y estarán esperando a alguien en quien ellos puedan depositar su confianza. Es indudable que estos capítulos contienen profecías de doble cumplimiento. Parte se cumplirá en aquella generación, en el año 70, y parte al final de los tiempos. Tener esto en cuenta es muy importante para no acabar confundiéndonos a la hora de interpretar las Escrituras, como muchos lo hacen. Vayamos al versículo 7 y dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Este pasaje se refiere a la generación de Jesús y al enfrentamiento del ejército romano comandado por el general Tito. Guerra que, como dijimos, se realizó en el año 70 después de Cristo. El castigo que Tito infringe a la población judía, como les decía, fue terrible. La matanza fue brutal. Aún así, Jesús anuncia que todavía no es el fin. Hasta aquí la profecía se circunscribe solo a Jerusalén. A partir del verso siguiente, como veremos, el Señor hablará de lo que realmente acontecerá cuando llegue el fin. Los anuncios de rumores de guerras o de guerra no son algo nuevo, algo que no sucede comúnmente. Bueno, esto ha pasado a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos, que al final, antes de su llegada literal, antes de que Él ponga sus pies en esta tierra, las naciones entrarán
en guerra. Unos con otros se harán daño y las guerras se multiplicarán, como nunca antes ha sucedido. El Señor advierte que aunque estas guerras irán en aumento, aún dice, no es el fin. Quedan más sufrimientos, pero aún esos sufrimientos están bajo la soberanía de Dios. Y va a haber algunos que creerán en medio de esta tribulación, en medio de estas dificultades. Mientras que algunos profetas y ministros y maestros están anunciando que lo mejor está por venir, Cristo nos está diciendo hoy que no es así. Van a venir tiempos difíciles, tiempos complicados. Jesús contradice a esta falsa doctrina y dice que vendrá un fin apocalíptico. Mientras unos hablan que va a haber avivamiento, que las iglesias se van a llenar, que van a haber multitudes, Pablo habla de la apostasía, que muchos creyentes se alejarán de su fe, como dice segunda de Tesalonicenses 2 y 3. Vayamos a segunda de Tesalonicenses 2:3, y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Podemos estar seguros que así como se cumplió la profecía de la destrucción del templo y de Jerusalén, podemos estar completamente seguros que las que aún faltan por cumplirse, se cumplirán. Versículo número 8. Y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Con estas palabras, Jesús comienza a profetizar sobre los acontecimientos finales. Pasa así de una profecía inmediata a otra futura. Está diciendo que no solamente habrá terremotos, sino que serán terremotos intensos, como nunca antes han ocurrido. Y estos terremotos serán en diversos lugares de manera simultánea, al mismo tiempo. Va a ser terrible. Recuerden que este tiempo será como nunca antes ha sucedido. Un juicio como nunca antes, pues el libro del Apocalipsis anuncia el derramamiento de la ira de Dios sobre Israel y la humanidad incrédula. Y tal vez algunos están diciendo: pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si yo soy bueno, yo no hago nada. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Les quiero decir que si usted es parte de la iglesia y formas parte del cuerpo de Cristo, no pasarás por estos acontecimientos. Pero si tú no eres de Cristo, por supuesto que esto es lo que viene. En cuanto a la tribulación mencionada, es importante mencionar que Jesús se está refiriendo a Israel. De ningún modo está hablando de la iglesia, pues el juicio de Dios no tiene nada que ver con la iglesia. Confundir las aflicciones del tiempo presente con la gran tribulación es un error teológico. Algunos confunden también el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, pero son dos eventos diferentes y separados en el tiempo. Mientras que el arrebatamiento será antes de la tribulación,
El regreso de Cristo será después de la misma. Vayamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 17 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 17 al 18. Y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Bendito sea el Señor, vamos a ser arrebatados de esa, para no vivir esa ira venidera. El arrebatamiento no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. La iglesia será arrebatada porque no pasará la gran tribulación. Como está escrito, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Que viene juicio sobre la tierra, viene. Es cierto, pero la iglesia será librada. Sigue diciendo el versículo. Dice: habrá hambre, multitud de hambrunas, y habrá periodos prolongados de hambres. Va a haber una escasez de alimentos, porque sabemos qué es lo que trae consigo las guerras: escasez de alimentos, porque son destruidos los cultivos, las tierras que son cultivadas para dar el fruto. Habrá periodos de mucha escasez de alimentos, no habrá comida, y el hambre será tal que causará caos y una desesperación colectiva. Va a ser terrible. Recuerden que este juicio de Dios es para aquellos que son enemigos de Jesucristo. Este juicio será para todos aquellos que rechazaron el Evangelio, que no tomaron en cuenta las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Termina diciendo que esto, imagínense, solo es el principio de dolores. Esto es solo comienzo de dolores. Es imposible llegar a la conclusión que esto sucedió en el año 70. Realmente, cuando leemos esto no es un juicio localizado en esta ciudad. Esto está hablando de la gran tribulación. Y es un juicio global, un juicio mundial. Esto tiene una magnitud más grande que la humanidad nunca ha experimentado hasta el día de hoy. Y lo que termina diciendo es que esto es el comienzo de dolores. Y esto puede ser referencia a los primeros años de la tribulación, que se van a intensificar a medida que pase el tiempo, como se intensifican los dolores de parto en una mujer que va a dar a luz. Vayamos ahora al versículo 9. Y dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Desde el inicio, los creyentes han sido juzgados, han sido maltratados, han sido asesinados, se han burlado de ellos desde la iglesia del primer siglo, y lo siguió siendo con los discípulos, con los apóstoles, que terminaron con unas vidas con muertes trágicas, ahorcados,
crucificados al revés. Todos sabemos cómo terminaron los discípulos, aserrados, cortados. Terrible fue la manera como los mataron. Pero sin embargo, lo que nos está diciendo que la persecución en esta época se intensificará para aquellos que entreguen su vida a Cristo. Se intensificarán las leyes que irán en contra de los cristianos, los que crean en el Mesías. Y dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Acá hay una declaración hermosa. El Señor está diciendo de todo esto, a pesar que va a haber terremotos, va a haber persecuciones, van a haber muerte. Los que hemos estudiado el Apocalipsis, sabemos cómo será las copas de la ira que van a ser derramadas en el mundo, va a ser terrible, pero el Señor nos está diciendo que a pesar de estos momentos va a haber mucha gente que se va a convertir y que el Evangelio va a seguir siendo predicado. Dentro de este contexto adquiere especial relevancia los 144,000 sellados de las tribus de Israel, que lo podemos encontrar en Apocalipsis 7, del 3 al 8, y de los 2 testigos del Apocalipsis que está en el capítulo 11, que pasará en la primera mitad de la gran tribulación. Este no es exactamente el mismo evangelio que la iglesia predica hoy. El que hoy se predica en la era de la iglesia llama a volverse al Señor para salvación. Pero sin embargo, en la tribulación el mensaje se enfocará en el reino venidero y aquellos que se vuelvan al Señor para salvación, les será permitido la entrada al reino. Según la visión de Juan, dice que muchos se convertirán, como dice Apocalipsis 7, del 9 al 10. Vayamos a Apocalipsis 7, del 9 al 10. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Se proclamará el Evangelio de manera poderosa, que muchos se convertirán. Y dice aquí que era una gran multitud, la cual nadie podía contar. Iban a ser de distintas naciones, pueblos, de distintas lenguas. Pero sin embargo, estas personas van a ser perseguidas, recibirán persecución. Y a medida que los dolores de parto vayan avanzando, las señales de juicio divino y apariciones sobrenaturales sobre esta tierra serán más evidentes. Versículo número 11. Y dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Señor está dando aquí un poco de tranquilidad a los suyos en aquella época, cuando estén en medio de aquellos juicios diabólicos para los creyentes en la gran tribulación. Sabemos que nosotros no vamos a estar en ese momento porque vamos a ser arrebatados, ¿no es cierto? Dios les dice que no deben preocuparse por su defensa,
sino que Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, les guiará para que tengan la valentía y puedan dar defensa. Versículo número 12. Y dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Va a llegar a tal punto la hostilidad contra los cristianos en aquella época que si un hermano tiene una fe por Cristo, el otro hermano de sangre lo va a entregar por causa de Jesucristo. El odio a Jesús va a ser tan grande que serán los mismos familiares que entregarán a sus hijos, o los padres entregarán a los hijos, o los hijos a los padres para que los maten. Va a ser terrible. Algunos de ustedes hoy pueden estar sufriendo persecución por parte de familiares que se burlan, que hacen chistes de mal sentido hacia nosotros los cristianos, nos dicen canutos, nos llegan a decir locos, o fanáticos porque seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque seguimos las enseñanzas de la Biblia y porque nos apartamos. Pero miren, en aquella época la tribulación, la hostilidad irá más allá de un mal comentario, de un mal chiste. En aquella época los familiares incrédulos mandarán a la muerte a sus familiares creyentes. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Acá se reitera nuevamente el odio hacia los creyentes. ¿Y por qué? Porque los incrédulos odian a Jesucristo, odian las Escrituras, odian que sean corregidos, odian que se les diga, tú no puedes adorar imágenes, es incorrecto, tú no puedes estar idolatrando a la cruz, tú no puedes estar idolatrando a las vírgenes, no pueden estar haciendo ellos mismos dependencia de ellos mismos. Cuando tú les dices esto a las personas, odian el mensaje y se tapan los oídos. Ese odio en aquella época se incrementará y sigue diciendo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús trata aquí la perseverancia en la fe, a pesar de los sufrimientos de la gran tribulación. Va a ser difícil mantener tu fe en momentos de persecución. Jesús estaba advirtiendo contra la tentación de negarle o desertar en tiempos terribles como la persecución. No quiere decir que la salvación sea por obras, por perseverar, como algunos malinterpretan. Pues la perseverancia a través de las pruebas es una evidencia de tu fe genuina. Cuando tienes fe, perseveras hasta el fin. Pero puede pasar que aún teniendo fe, cuando ésta sea aprobada, no resistas hasta el fin. Por lo que somos exhortados el día de hoy a perseverar. Los creyentes verdaderos siempre perseverarán hasta el final con su fe. Así Satanás viniera con todas sus acechanzas, con todos sus demonios, a querer destruir a uno de sus hijos o querer destruir la fe de un cristiano, la fe de un cristiano verdadero, es imposible llegar a destruirlo. Esto no se aplica solamente a los que van a estar en la gran tribulación,
sino esta fe también se aplica a los que estamos hoy en día aquí, para mí, para ti. ¿Cómo es tu fe? ¿Perseveras aún estando en momentos difíciles? Porque nuestra fe va a ser probada, y va a ser probada con fuego. Los que están dispuestos a ser fieles aún te cueste la vida, estarán dando muestra que su fe es verdadera. Como reflexión, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Si eres un creyente verdadero, gózate en el Señor y corre bien la carrera, porque no experimentarás la ira de Dios. ¿Crees tú en las palabras de Jesús? Yo sí. Y en todas ellas, por eso no me turbo ni me asusto, aunque el mundo y las pruebas que se me presenten sean muy complicadas, así el mundo se derrumbe a mi alrededor. Es necesario que esto acontezca como clara evidencia de la veracidad de la palabra de Dios. Aún así, muchos siguen en rebeldía, rehusándose a creer en la palabra de Dios. Pero allá ellos, yo sé que Cristo ha venido a salvar al mundo y ha prometido compartir su victoria con nosotros, sus discípulos. Juan 16:33. Y eso debe ser nuestro gozo, que compartiremos la victoria de Cristo junto con Él. Bendito sea el Señor. Que viene juicio sobre la tierra, como les decía, va a venir. Y es cierto, pero sabemos que la iglesia será librada de esa ira venidera. Pero debemos orar por todos aquellos que están en ignorancia de juicio, por todos aquellos que están en rebeldía y se niegan a seguir las enseñanzas de Jesucristo, para que sean apercibidos y busquen a Jesús en espíritu y verdad y los pueda liberar. Que esta promesa de la Escritura te aliente y te llene de gozo como alienta al mío. La gran tribulación, hermanos, se acerca, lo cual quiere decir que ya no nos queda mucho en este mundo, pues seremos librados de la terrible hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Les pregunto, ¿estás preparado para ir al encuentro del Señor? Como algunos decimos, ¿estás con tus maletas listas para el momento que venga el Señor como ladrón en la noche sin avisar? ¿Estás en santificación? ¿Tienes tu vida consagrada hacia las cosas de Dios? ¿O vives en los frutos de la carne? ¿Mantendrás tu fe cuando seas probado y seas pasado por fuego? ¿Perseverarás hasta el final o caerás rendido ante las pruebas? ¿Negarás tu fe en Cristo para evitar burlas, para evitar risas y evitar problemas y así quedar bien con todos? ¿O defenderás y harás defensa del Evangelio? Queridos hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Y el Señor hoy día nos está dejando un mensaje claro de
que toda la Escritura, que todas las profecías serán cumplidas. Y que Él nos ayude a estar siempre perseverando, a pesar de momentos difíciles que estemos pasando, que estemos siendo probados, que seamos capaces siempre de defender su palabra, que seamos siempre íntegros ante la sociedad, a no doblegar y a no consentir cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Que seamos cristianos fieles y verdaderos. Oremos, hermanos, y nos ponemos de pie para orar. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta enseñanza, que a pesar que se nos dice que en la humanidad van a suceder cosas terribles, van a suceder guerras, se va a multiplicar los falsos profetas, la maldad será incrementada, serán momentos muy difíciles. Y ayúdanos para perseverar, para poder ser arrebatados y ser librados de esa ira venidera, de las copas de la ira. Señor, ayúdanos para dar a conocer tu mensaje, que la gente pueda ver a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, que tú existes, que tú eres real, Señor. Te pido por nuestras familias, Señor, por nuestros hijos, por todos aquellos que están rebeldes ante tus enseñanzas y te han dado la espalda y se han ido por otro camino, Señor. Yo te pido que tengas misericordia, Señor, de nuestros hijos, de nuestras familias, Señor, que los libres, que los apartes, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder estar siempre preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, porque tú vendrás como ladrón en la noche sin avisar y vendrán tus juicios, Señor. Ayúdanos para que cuando estemos en pruebas, cuando seamos probados, Señor, nuestra fe no disminuya, Señor. A pesar de que el enemigo venga y nos ataque con todas sus armas, Señor, nosotros no decaigamos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles a ti, porque ese es tu deseo, porque tú te agradas en la fidelidad del cristiano, Señor. Ayúdanos a perseverar, te lo pedimos. Todo esto en el nombre de tu bendito Hijo Jesús. Amén y amén.